Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un minuto para comenzar, un minuto para comenzar. Bienvenidos todos sus comentarios. Los invito a que comenten, a que platiquen lo que ustedes quieran por aquí para ser parte de esa conversación que estamos compartiendo hoy en la noche. Se llama Estás perdiendo el tiempo. ¿Cómo saber si estás perdiendo el tiempo? ¿Cómo saber si eso es lo que te está pasando a ti en la vida? Muy bien, chicos. Lo primero que nada, gracias por conectarse. Quiero recordarles que soy César con cesaripamela.com y estamos aquí porque todas las semanas estamos ayudándote a que tú puedas convertirte en un líder de clase mundial. Y esta semana no va a ser la excepción. Comparte este video con gente que tú conozcas que quiere incrementar su liderazgo en todos los aspectos de su vida para poder mejorar su vida. Esta semana te voy a dar bastante material para que trabajes semanalmente en ello. Tratamos de hacer esas llamadas semanalmente y luego se quedan grabadas en nuestro Facebook, que es César y Pamela. También trato de guardar el link y lo subimos a YouTube. También el mismo nombre, César y Pamela. Y estamos trabajando duro para terminar nuestro website que se va a llamar cesaripamela.com, que lo mencionamos mucho. Y bueno, te pido que vayas al canal de YouTube, a la página en Facebook y que comentes ahí. Estamos creando una comunidad de líderes a nivel mundial y el tema de esta semana va a ser un tema esencial, no solamente para cómo convertirte en un líder, sino para que te va a ayudar a cómo alcanzar cualquier meta en tu vida. Como líder, debes aprender a vivir como un líder que tiene el fin en mente. Tenemos que aprender a vivir con el fin en mente. Mira, si fuera tu mentor personal, lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu fin? ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde vas? Y ya que me digas cuál es esa meta, empezamos a hacer ingeniería de reversa para ayudarte a llegar a esa meta. Mi mentor, Scott Ross, es una persona impresionante porque piensa multigeneracionalmente. Él tiene un ministerio donde le ayuda a las personas a crear una herencia de 200 años en sus familias, a futuro. Cuando tienes una meta que es tan a largo plazo, requiere cambios y compromisos en tu vida. Acabo de ver una película hace un par de semanas buenísima que se llama Figuras Ocultas y habla sobre la NASA cuando tomó el proyecto de enviar un hombre, un ser humano a órbita, tratando de ganarle la batalla a la Unión Soviética en aquel entonces. Y fue impresionante la película en muchos aspectos, pero uno de ellos, el hecho de que se pusieron una meta y dijeron, ok, tenemos que poner a alguien en órbita para esta fecha. El hecho de que se pusieron esa meta, eso causó un sinfín de actividades para poder llevar a cabo ese fin. Entonces, lo primero que tienes que hacer es definir qué es lo que tú quieres, decidir tu futuro, o sea, qué tipo de vida quieres tener. En la corta vida que tenemos, ¿qué tipo de vida espiritual quieres tener? ¿Qué tipo de relación con Dios? Número dos, ¿qué tipo de matrimonio si estás casado? Aún si no estás casado o casada, tienes que empezar a pensar qué tipo de persona es con quien quiero pasar el resto de mi vida. Y ya que estás casado, bueno, ¿qué tipo de líder me voy a convertir dentro de mi matrimonio? Después de eso, con mis hijos. Después de eso, en mi salud. ¿Qué tipo de salud quieres tener? No, hoy en día. Una vez estaba echándome unos tacos en México y mi amigo, ahí saqué mis vitaminas hace años. Y mi amigo me dijo, oye, vitaminas para cuando estés viejo, ¿no? Le digo, no, estás pensando al revés. O sea, las vitaminas es para que te mantengas joven, para que cuando estés viejo tengas salud. Todos nos vamos a morir. Todos nos vamos a envejecer, pero la pregunta es qué tan saludable vas a hacerlo. La vida económica, ¿qué vida económica quieres tener a largo plazo? Y tu negocio, que a lo mejor tienes un negocio de algún tipo. ¿Qué tipo de negocio quieres tener? ¿Con qué tipo de resultados a largo plazo? Decide eso claramente porque cuando el camino se te pone duro, cuando de repente llegan las dudas a tu mente, cuando llegan retos y obstáculos, como has pensado tan claramente el fin que quieres alcanzar, eso te va a mantener en el camino. Súper clave. Y bueno, el tema de hoy es un componente esencial para esa forma de pensar. La idea que queremos mantener es esta. Queremos mantener lo importante en el centro de nuestras vidas.
que lo importante sea lo importante en lo que te estás dedicando. Hay una ley, un principio que se conoce como la ley Pareto, el principio de Pareto del 80-20, 80% y 20%. Ese lo enseñan en todas las universidades y es muy interesante porque te voy a dar varios ejemplos. 80% del tráfico ocurre en 20% de las carreteras. 80% de la cerveza es consumida por 20% de la gente que toma cerveza. 80% de la participación en los salones de clase viene del 20% de los estudiantes. El 80% del tiempo te pones el 20% de tu ropa. 80% de las ventas en las empresas vienen del 20% de los vendedores. 80% de los problemas son generados por el 20% de los empleados en una empresa. 80% de las decisiones son tomadas basadas en 20% de la información. El 20% de todo determina el 80% de la mayoría de lo que ocurre. Muchas gracias, Stephanie. Saludos conectados desde Ecuador. Un abrazo. Jim Jazz. ¿Cómo te llamas, Yasmín? Gracias por conectarte, Jazz, y por alzar tu mano. Bienvenidos. Ok, este concepto es enseñado en todas las universidades. Y John Maxwell, que es un gurú en la industria del liderazgo, él tuvo una revelación en un momento porque se dio cuenta que el 20% de sus actividades que él observaba eran 16 veces más productivas que el 80% de sus otras actividades. Desde Puebla, saludos, saludos, un abrazo muy fuerte, Puebla. Qué bárbaro, qué comida tan sabrosa en Puebla. Hace años que no voy, pero Puebla es un lugar en México donde, corrígeme si estoy mal, pero puedes comer un platillo diferente cada día del año y jamás repetir uno. O sea, una riqueza culinaria impresionante. Ojalá pueda regresar muy pronto. Y hay unos tacos, hay una salsa, unos tacos en el jardín, en el centro de Puebla. Impresionante. Bueno, se nota que tengo hambre. Ok, entonces, John Maxwell se dio cuenta que el 20% de sus actividades tenía 16 veces más resultados que el resto del 80% y se dio cuenta de una cosa, que la clave del éxito consistía en simplificarlo todo. Para disminuir la complejidad y así aumentar la productividad en su vida, se dio cuenta que tenía que enfocarse en ese 20%. Y es a lo que yo quiero animarte hoy, que empieces a pensar y a tomar notas y apuntar cuál es ese 20% en todas las áreas de mi vida. Se dio cuenta John Maxwell que estaba haciendo demasiadas cosas y que la mayoría de esas cosas eran las cosas equivocadas, ya que estaban dentro de ese 80%. Cosas que no le darían los resultados deseados. Y esa es la receta para una vida ineficaz. Si quieres saber, quieres preguntarte si estás perdiendo el tiempo, si no vas a tener el resultado que tú quieres, es porque estás enfocado en el 80%. No pelees contra este principio, abraza este concepto y mantén lo importante en el centro de tu vida. Enfócate en el 20%. Te voy a dar 5 tips, 5 decisiones que tú puedes tomar donde puedes enfocarte en ese 20% en todas las áreas de tu vida. ¿Listo? De esas 5, la primera es, determina como líder que no lo vas a saber todo. Muchos creen que como líderes tienes que convertirte en un sabelotodo, tienes que tener todas las respuestas. No, es que yo soy Juan Camané y yo me las sé todas. Si no sabes, pregúntame a mí. No. Mucha gente pone esa meta, ok, me voy a hacer un líder aquí en esta área, tengo que saberlo todo. Es lo opuesto. Los líderes exitosos determinan no saberlo todo. Son expertos en unas cuantas áreas clave, que son sus fortalezas, pero saben dónde encontrar las respuestas. Quien determine saberlo todo se pierde en los detalles. La gente que sabe el cómo siempre trabajará para gente que sabe el por qué. La gente que sabe el cómo siempre trabajará para gente que sabe el por qué. Steve Jobs, el creador de Apple, por ejemplo, él no era el mejor programador de computadoras, era un programador mediocre, promedio. Tampoco era un excelente diseñador de disco duro, pero lo que él sí sabía es que entendía la experiencia que un consumidor añoraba, con la que soñaba, algo que el consumidor disfrutaría. Y entonces él decidió cómo utilizar el poder de la tecnología
para crear esa experiencia correcta para el consumidor. Porque entendía la perspectiva grande de la meta, del final que quería alcanzar. Podía crear un estándar de la marca que él quería llevar a cabo y luego encontraba programadores de clase mundial, diseñadores de clase mundial, etcétera, para crear un producto al nivel de ese estándar que había creado. Apple tuvo una magia, especialmente cuando Steve Jobs estaba aquí. Eh, y esa magia es que parecía que todo lo podían hacer bien, ¿no? Que no podían cometer ningún error. Pero la magia consistía en que Steve Jobs entendía la perspectiva grande de las cosas, el por qué, y contrataba gente que hacía que el cómo ocurriera. Es súper importante. Gran parte de mi carrera de negocios ha sido en vender partes de robótica a fabricantes de maquinaria automatizada. Y una vez estaba hablando con uno de mis principales clientes, el dueño de la empresa, hace años, y le pregunté, Ken, ¿cómo es que tú te metiste a diseñar maquinaria? Porque vendían máquinas, ¿no? Esa empresa en aquel entonces estaba vendiendo entre 80 y 100 máquinas al mes, o sea, bastante producción. Y le pregunté, ¿cómo te metiste a diseñar y a fabricar máquinas? Y me dijo, nunca se me va a olvidar, me dijo, yo no fabrico máquinas, yo las vendo y luego encuentro a alguien que las fabrica, que las diseña y que las fabrica para mí. ¡Wow! Me hizo explosión la mente. Porque dije, qué impresionante. Este dueño de negocio no era un ingeniero, no era un experto, pero vio una necesidad en el mercado y contrató gente para llevar a cabo algo que él pudo vender. Súper importante entender eso. Y te voy a dar una clave. Entrena a tus hijos a que sean gente que entienden el por qué. Por ejemplo, en este viaje que ahora ando viajando, vine al estado de Arkansas, acá en Estados Unidos, porque tuve unas citas con Walmart. Aquí está el corporativo. Y traje a mi hijo de 13 años, que es Marco Antonio, se los voy a enseñar, está por allá. Hey Marco, what's up, man? Aquí está Marco. ¿Y saben por qué me lo traje? Porque es parte de que yo le esté enseñando cómo funciona la vida. Lo estoy equipando, quiero hacerlo un líder. Es mi principal inversión. Es mi principal, el legado más grande que voy a dejar en este mundo son mis hijos. Entonces, te voy a dar ese paréntesis nada más. Entrena a que tus hijos sean gente que ven el por qué, más que el cómo. Ok, Henry Ford. Henry Ford fue la persona que, él no inventó el primer automóvil. Él fue alguien que mejoró ese producto que ya existía. Hay gente que quiere saber el cómo, que se convierten en técnicos. Y a veces nuestros padres nos dicen, ¿no? Ve, estudia una carrera, ve a la escuela para que aprendas cómo hacer algo bien. Más que eso, Henry Ford fue alguien que entendió el por qué. Él no era ingeniero, él no entendía nada del sistema automotriz, pero él entendía lo que la gente quería en su primer auto. Él entendía el precio que ellos podían pagar. Y él creó el modelo T, que fue un modelo en serie. Y era, porque antes un auto era como una pieza de tecnología, ¿no? Que fabricaban uno a la vez, como todavía fabrican Rolls Royce hoy en día. Pero él llevó el automóvil a ofrecer algo accesible al consumidor al crear la línea de producción. O sea, él fue un innovador en la manufactura no solo de autos, de todo tipo. Llegó a convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo. Andrew Carnegie, que también fue otro de los hombres más ricos del mundo, llegó a convertirse en crear un emporio en la industria del metal. Él no era un experto en metalúrgica, pero llegó a entender lo que necesitaba el consumidor y los fabricantes. Charles Schwab llegó a crear un monstruo, un imperio en la industria financiera y él no tenía experiencia en servicios financieros. De hecho, él era un aprendiz de Andrew Carnegie, pero sabía cómo tratar con gente y como él entendía el porqué de las cosas, empezó a crear una industria para llenar una necesidad. La gente que entiende el por qué siempre serán los líderes. No necesitas saberlo todo, eso va a ser improductivo. Número uno. Número dos, determina que no tienes que saberlo todo primero. A veces, como líderes, somos inseguros y queremos saber todo, ¿no? Y que sea el primero que sepas. Ese es un líder inseguro. Mira, los problemas deben ser siempre resueltos al nivel más bajo posible. ¿Por qué?
Porque si el líder principal tiene que resolver un problema muy bajo, la solución va a tomar mucho. ¿Sabes por qué? Porque la gente que está en las trincheras, la gente que está rodeando ese problema, entienden el contexto del problema mejor que nadie y van a tener la solución mejor que cualquier una persona que está hasta arriba. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como líderes? Ayudar a la gente que está en las trincheras a poder tener la autoridad y la capacidad de resolver problemas. Y eso te asegura a ti más como líder, en lugar de que tú tengas que ser el centro de todo. Si tú tienes que ser el centro de todo, todo dura muchísimo y creas una organización de gente insegura. Una cosa muy impresionante de los ejércitos, por ejemplo, es que hay una cadena de mando. O sea, tú te debes saltar si antes no trataste de resolver el problema con los primeros mandos más bajos. Todos podríamos aprender eso y si tú aplicas eso en tu organización que estás guiando, desde un negocio de network marketing hasta una empresa de cualquier tipo, hasta en un puesto gerencial, que a lo mejor está escuchando esto, hasta tu familia. ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a crear líderes desde los niveles más bajos y vas a duplicar tu liderazgo. Y si no, te vas a convertir en el centro del universo y tu organización se va a quedar de un tamaño pequeño porque una sola persona no lo puede hacer todo. Número 3. Deja que otras personas te representen. Y este va muy relacionado al paso número 2. O sea, empodera a la gente en tu organización. Por ejemplo, em, hay gente que tiene capacidad, por ejemplo, de hablar en público. Y que como ellos lo hacen siempre, como ellos siempre son los que están haciendo ese trabajo, no dejan que otros líderes se preparen y se conviertan en personas que pueden duplicar su esfuerzo. Entonces, hay una regla que menciona John Maxwell que es muy, muy importante y se divide en dos. El reto número 1, tienes que aprender a confiar en la gente que te está siguiendo. Y número 2, tienes que invertir tiempo en desarrollar a esas personas. Porque la regla que dice John Maxwell dice que si alguien puede hacer algo al 80% de lo que tú puedes hacer, tú no deberías estar haciéndolo. Si hay alguien en tu organización, alguien en tu familia, alguien en el grupo que estás dirigiendo, que puede hacer algo al 80%, aunque no lo hagan al 100 igual que tú deberías empoderar a esa gente y delegar para que ellos lo hagan. No quiere decir esto que si, por ejemplo, tu fortaleza es hablar en público, que ya nunca hables en público. Pero sí quiere decir que tú empoderes a tus líderes, aunque no estén al 100% como tú quizás puedes hacerlo. ¿Ok? Súper, súper importante. Kevin, un saludo, tremenda información. César, gracias por compartir. Gracias a ti, hermano. Gracias por conectarte. Eres un líder increíble, Kevin. Ok, número 4. Número 4. Determina mantenerte en tus fortalezas, no en tus debilidades. Determina mantenerte en tus fortalezas, no en tus debilidades. A ver, tenme paciencia, porque a lo mejor tú estás pensando, a ver, ¿cómo? Se supone que debemos trabajar nuestras debilidades, ¿no? Mira, estamos tan conscientes de nuestras áreas donde somos débiles que nos enfocamos demasiado en ellas. Por ejemplo, vamos a pensar en las fortalezas. Si tú eres en una escala del 1 al 10, tú eres un 7 en un área en particular. El hecho de que eres un 7 te dice varias cosas. Que tienes inclinaciones naturales para esas habilidades, que te interesa y has trabajado en ellos, que te apasiona y has tenido resultados, porque un 7 es bastante impresionante. Para llevarte del 7 al 10 no es imposible, es bastante obtenible. Es posible, es bastante factible, porque puedes seguir mejorando para subir 3 niveles a través de tu vida. Ahora, vamos a pensar que tú estás a un nivel 2 o 3 en algo. Eso te debe decir algo también, que esa área no es natural para ti, te cuesta trabajo. Por ejemplo, hablando de las personalidades que mencionamos siempre, rojo, azul, verde y amarillo. La personalidad verde es una personalidad introvertida, inclinada hacia las labores. ¿Ok? Yo no tengo mucho verde, tengo muy poco. Entonces no soy muy bueno con los detalles. Se me olvidan las pequeñas cositas, los números. No, o sea, el ver formas que yo tengo que llenar, me empieza a doler la cabeza. Hacer números y cifras, lo puedo hacer,
pero me cuesta mucho trabajo. Si yo me enfocara, ok, voy a ser bueno en eso. Por mucho que yo trabaje, voy a subir del 2 a un 5, a un 6. Voy a ser mediocre, voy a ser promedio. Es mejor que yo dependa en gente que pueda hacer esos trabajos que naturalmente para ellos ya son 7 y ayudarlos, cultivarlos, nutrirlos para que se conviertan en un 10 en esa área, a que si yo me voy de malo a mediocre. Es mejor que te enfoques en esas áreas, reconoce esas áreas de habilidades que Dios te dio para que seas excelente. ¿Por qué? Toda la gente que son líderes de clase mundial en algo pueden ser buenos en una o dos áreas. Piensa en cualquier persona, o sea, piensa en Messi como jugador de fútbol, soccer. O sea, quizás no es muy bueno en otras cosas, pero en eso es impresionante. Piensa en todas esas personas y aplícalo a tu vida. Les voy a dar una excepción en algo. Hay un denominador común en todas las áreas, una habilidad que te va a servir y necesitas trabajar en ella independientemente si te gusta o no, si eres bueno o no, y es la habilidad de entender y tratar con la gente. Si eres una persona que tiene bastante color rojo, que ofendes a la gente, que es demasiado abrasivo, si eres una persona que eres demasiado frío, demasiado introvertido como un verde, demasiado impersonal, tienes que trabajar porque si no vas a fracasar. Y si eres una persona azul o amarilla que tiende a entender a la gente, sigue alimentando eso porque es uno de tus mayores plus que tú tienes. La habilidad de escuchar, de empatizar, de entender, de animar, de construir gente, construir líderes, es de las mejores habilidades que puedes desarrollar. Y es el denominador común del éxito. Lee proactivamente, trabaja en ti proactivamente en esa área. Si no, vas a sabotear todo lo demás. Ok. Área número 5. La última decisión que vas a tener que tomar. Toma cargo de lo que toma tu tiempo y atención. Miles de situaciones y miles de personas van a competir por tu tiempo y por tu atención. Mantente tú, quédate a cargo de esa situación. No seas un esclavo de la tiranía de lo urgente. No seas una persona que está jugando, viendo un partido de ping pong, que estás volteando, y te distraes. Y aquí les voy a explicar cómo saber descifrar eso. Stephen Covey, el autor de Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, uno de esos libros, escribió varios. Hay otro libro que se llama Primero lo Primero, que está basado en lo que les voy a explicar. Habla de 4 cuadrantes. Hay cosas en tu vida que no son urgentes y no son importantes. Como por ejemplo, perder el tiempo pasándote mucho tiempo en las redes sociales. Piensa qué tan urgente y qué tan importante es. Ese tipo de actividades debes eliminarlas de tu vida porque no son ni importantes para ayudarte a alcanzar las metas que quieres alcanzar, ni son urgentes. No pasa nada si no resuelves eso. Eso es un cuadrante. Eso es fácil de identificar. Luego hay otras cosas que son urgentes, pero no importantes. Ten cuidado. Si hay gente que te está chupando la energía, gente que no te está ayudando a llegar a las metas que tú quieres llegar en todas las áreas de la vida que ya mencioné antes, pero te está creando urgencia, ten cuidado y sé sabio cómo pasas tiempo con esa gente, porque es sentido de urgencia. ¿Crees que tienes que contestar un email, por ejemplo? Este email tengo que contestarlo. La mayoría de los emails, ten mucho cuidado, no deben tomar mucho tiempo. O un mensaje que te mandan, o de repente un comentario en Facebook y dices, tengo que contestar, y te metes a una discusión política o qué sé yo, que fue una pérdida de tiempo. Parecía urgente, pero no era importante. Ten cuidado y analízala. Hay otro cuadrante del cual Stephen Covey habla de cosas que no son, a ver, hablé de urgente y no importante, no urgente y no importante. Luego hay cosas que no son urgentes, pero que son importantes. Ahí está la clave. Y luego hay otra categoría, cosas que son urgentes y sí son importantes. Si tu hijo se accidenta, es urgente y es importante, tienes que atenderlo. Pero la otra es más difícil de identificar, cosas que son no urgentes, pero importantes. Invertir en tu vida espiritual, invertir en tus relaciones. A veces no es urgente, pero es muy importante. Invertir en tu salud,
a veces no es urgente. Principalmente si en este momento tienes salud y estás joven, quizás no es urgente, pero es importante porque un día vas a ver el efecto de no haber invertido en ellas. Tu vida económica, lo mismo, tu vida financiera a largo plazo y tu negocio. O sea, si no inviertes en algo, si tú hoy vas y comes comida chatarra, por ejemplo, o haces algo que no deberías hacer, mañana quizás no se te nota, pero eventualmente se va a marcar la diferencia. Aprende a reconocer las cosas urgentes e importantes, pero más importante, las cosas no urgentes e importantes. Piensa si vale la pena pagar el precio de algo que te está exigiendo tu tiempo y tu atención, pero que quizás no está relacionado a tus metas. Mantén tus metas siempre en tu mente y es por eso que es importante apuntarlas en todas esas áreas. Ok, debes tener metas en cada una de esas áreas y después tienes que crear acciones, disciplinas que vas a llevar a cabo diariamente, semanalmente, mensualmente y vas a medirlas en todas esas áreas para que puedas saber si estás avanzando o no. Si tu enfoque está en esa disciplina, eventualmente, naturalmente, inevitablemente llegarás a la meta que quieres llegar. Pero si no estás haciendo esa disciplina, tienes que ser honesto, tienes que ser honesta y decir, oye, estoy teniendo sueños guajiros, como decimos en México. Quiero llegar a esa meta, pero no estoy haciendo acciones y disciplinas diarias. O sea, eso es un sueño que nunca se va a hacer realidad. El mantenerte enfocado en disciplinas relacionadas a tus metas te va a mantener honesto contigo mismo. Lo que agendas, lo haces. No te pongas excusas. Hay gente que a lo mejor tú puedes decir, ay, pero es que tú no entiendes mi situación. Si no fuera empleado sería más fácil. Si no tuviera esta situación sería más, si ya fuera independiente, si no, no. Con lo que tú tienes, maneja lo que tienes. La vida es como un juego de barajas y la mano que te tocó, tienes que aceptarla y tienes que jugar con ella. Tienes que crear prioridades. Te voy a dar una ilustración, pero antes te voy a dar un resumen. Terminando, estas 5 cosas donde puedes tú invertir en el 20% de tu vida, que es el que va a hacer un cambio. Número 1, determina que no lo vas a saber todo. Número 2, determina que no tienes que saberlo todo primero. Número 3, deja que otra gente te represente, empodera a otra gente en tu equipo. Número 4, determina tus fuerzas y sigue trabajando en ellas, más que en tus debilidades. Y número 5, toma cargo, mantente a cargo de tu tiempo y de tu atención. Una persona famosa dijo, la genialidad consiste en reducir lo complicado a lo simple. La pregunta no es si vas a tener tiempo. Tu tiempo se va a ocupar, tu agenda se va a llenar. La pregunta es, ¿qué va a ocupar tu tiempo? ¿Qué va a ocupar tu agenda? ¿Qué va a ocupar tu vida? Hay una ilustración que la menciona Stephen Covey en uno de sus libros. Había un conferencista que estaba dando una charla hablando sobre cómo organizar tu tiempo. Y como una ilustración, sacó un frasco transparente y luego sacó unas 4 piedras de buen tamaño y le preguntó a la gente, este frasco es el tiempo disponible que tienes en tu vida. Estas piedras representan, todo lo que pongas aquí representa, incluyendo estas piedras, las cosas que puedes escoger hacer o no hacer en tu vida. Pregunta, ¿caben estas 4 piedras en el frasco? Y la gente dijo, pues no sé, quizás no, se ven muy grandes las piedras, pero con mucho cuidado, de una forma que él sabía, él pudo poner las 4 piedras hasta el ras del frasco. Después preguntó, ¿cabe algo más en el frasco? Y la gente dijo, no, pues ya está lleno con esas piedras. Sacó otro frasco lleno de grava y lo llenó otra vez hasta el tope. Y les preguntó otra vez, ¿cabe algo más en el frasco? La gente dijo, los estudiantes dijeron, no, pues ya no. Ahora sí está lleno. Sacó otro frasco lleno de arena y lo llenó hasta arriba. Y les preguntó otra vez, ¿cabe algo más en el frasco? Y la gente dijo, sí, no sabemos qué, pero sí, algo debe caber. Sacó otro frasco lleno de agua y llenó el frasco hasta arriba. Y luego les preguntó, ¿cuál es la moraleja de la historia? Y alguien levantó la mano por allá atrás diciendo que si te organizas bien, puedes hacer todo lo que te propones en la vida. Y el conferencista dijo, no, jamás, jamás, jamás podrá
hacer todo lo que quieres hacer en la vida. La moraleja es que las piedras grandes solo caben si las pones primero. Las piedras grandes solo caben si las pones primero. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Decide. En tu vida espiritual, en tus relaciones interpersonales, en tu salud, en tus finanzas personales, en el negocio que estás haciendo. ¿Cuáles son las actividades que te van a llevar a alcanzar las metas y el destino que tú quieres llevar a cabo? Invierte en esas cosas. Invierte en esas cosas. Y al final tendrás la satisfacción de haber podido vivir una vida que tenía al fin en mente siempre. Esa es la clave de saber si estás perdiendo el tiempo o no. Y hay una forma específica de que no lo pierdas. Un saludo a todos. Muchas gracias por conectarte. Es William. Saludos, buenas noches desde Colombia. Un abrazo, hermano. Gracias por conectarte. Chicos, apliquen eso en sus vidas esta semana. Va a quedar aquí en Facebook. Lo voy a subir a mi canal de YouTube, César y Pamela. Denle like, compártanlo. Estoy trabajando durísimo con mucha información que también la aprendo de mi mentor Scott Ross, que fue uno de los miembros fundadores de John Maxwell. Esta información es oro, ha transformado mi vida y todas las semanas vamos a buscar equiparte para que te conviertas en la persona que tú puedes llegar a ser, que Dios sabe que tú puedes llegar a ser y que tú, muy dentro de tu corazón, sabes tú que puedes llegar a ser. Porque tú fuiste creado para hacer cosas grandes, únicas, que solo tú puedes llevar a cabo. Soy César con CésarYPamela.com. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Muchas gracias. Un abrazo. Wow, gracias por esa información compartida. Muchas gracias. Yasmín, creo que te llamas. Un abrazo. Saludos hasta Puebla. Leonardo Cardón, excelente mensaje, mentor. Un saludo. Un saludo a ti también. Dios te bendiga. Dios los bendiga a todos. Los quiero mucho. Cualquier comentario aquí, me mantengo un par de minutos para contestar cualquier pregunta también. Rachi, un abrazo desde Celaya. Te quiero mucho. Besos, abrazos. Lina, gracias César. Lina Marcela, gracias César, saludos a ti, gracias por conectarte. Hay un gran potencial dentro de ti, hay un gran potencial. La clave es en convertirte un estudiante de ti mismo, porque nadie te va a conocer como tú te conoces a ti. Dios los bendiga, chicos. Cindy García, awesome message. Muchas gracias, Cindy. Gracias, Cindy, por conectarte. William, gracias, brother. Gracias a ti por conectarte. Gracias. Eres una mina de oro. Dios puso en ti grandeza incalculable. ¿Sabes qué tan grande? Tan grande como el amor de Dios mandar a su Hijo a morir por ti. Si quieres una prueba de cuánto vales, ahí está. La clave está que tú descubras esa mina, que tú mines la grandeza que hay dentro de ti y que la utilices no solo para ti mismo, sino para que toques a toda la gente que te rodea y lleves a cabo un destino que cambie nuestra sociedad. El mundo puede ser cambiado y empieza por ti. Kevin, mi bro, eres grande. Gracias, brother. Tú eres grande también, brother. Creo en ti. Chicos, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Tú puedes vivir la vida que soñaste, una vida de libertad. Let's go.